Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta conferencia sobre el tema: ¿será destruida Israel o es el fin del mundo o es solo el comienzo de una tercera guerra mundial? A raíz de lo que está aconteciendo, un hermano me pidió que hablara sobre este tema y hoy tengo este tema, amados hermanos, sobre Israel. Quiero decirle que Israel es el punto central, el eje central, el punto de referencia, el cronómetro, por tanto, no puede ser destruido. Puede que sea afectada la arquitectura de la ciudad, el templo, lo uno y lo otro, pero sus remanentes, sus descendientes no, porque son preservados hasta los tiempos finales, van a ser preservados hasta los tiempos finales, la nación de Israel. Eso lo vamos a comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras hoy, bajo este tema. Entonces quiero hablarle un poquito de historia, vamos hermanos. Quiero decirle que desde antes de Jesucristo, antes del nacimiento del Mesías, hubieron muchas guerras. Las guerras se originan por esclavitud, por económica, por riquezas, por religiones, se producen las guerras. Una guerra ocasiona millones de muertes. Quiero decirle que antes del nacimiento del Mesías de Jesucristo hubo muchas guerras. Después de Jesucristo también, de la ascensión de Jesucristo, después de la muerte de los apóstoles, desde ahí se desprendió 140 guerras. Es decir, desde el año 1945 hasta el siglo XX hubieron 140 guerras y hoy en la actualidad activas hay 56 guerras. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 24 versículo 6. Dice la palabra de Dios: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Mateo capítulo 4 versículo 6. Dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. No, dice, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero decirle, amados hermanos, que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, eso está escrito que va a pasar y va a pasar. Podrán hacer clamor, podrán orar, lo que quieran, pero nada va a detener lo que ya está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, quiero decirle que desde el tiempo en que los apóstoles estaban, quiero decirle, pero antes quiero hablarle un poquito de historia. Como le venía diciendo, desde 1945 hasta el siglo XX hubieron 140 guerras que produjeron una muerte de 13 millones de personas. Quiero decirle que dentro de esas guerras están, les voy a pronunciar las principales y las más conocidas. La guerra de las cruzadas, que hubo una guerra de religiones y hubo muchos muertos, millones de muertos. La primera y la segunda guerra mundial, que fueron las que ocasionaron una de las más terribles y destructivas en toda la historia. La primera guerra mundial fue una guerra que se originó en Europa con naciones europeas y produjo una muerte de 20 millones de personas. Dentro de esos 20 millones de personas bajo el mando de Adolfo Hitler, murieron 10 millones de judíos. Y sin contar el número de soldados, entre todo eso fueron 20 millones de personas de muertos aproximadamente. En la Segunda Guerra Mundial fue una de las más catastróficas, la más aterradora. Hubieron aproximadamente entre 8 millones y medio y 10 millones de muertos. Es decirle, también estuvo la Guerra Fría, la Guerra de Irán, la Guerra de los Balcanes, Guerra de Siria, Guerra de Afganistán, Guerra Civil Rusa y Guerra de los 30 años. Todas estas guerras se ocasionaron después del nacimiento de Jesucristo, porque el Señor asciende al cielo y encarga a los apóstoles y mueren los apóstoles. Desde ahí
empieza a desprenderse una serie de guerras. Ahora, quiero decirle que de todas estas guerras hay 56 guerras vigentes en la actualidad. Les voy a pronunciar algunas de esas guerras. Está la guerra de Rusia con Ucrania, Rusia, la guerra de Líbano, la guerra de Irak, la guerra de Irán, la guerra de Bagdad, la guerra de Irán ahora con Israel, la guerra de Palestina con Israel, porque Israel también tuvo guerra con Palestina. Quiero decirle, amados hermanos, que todas estas guerras han ocasionado 140 guerras después de la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, y hay 56 guerras vigentes. Por tanto, la gente se alarma y la gente se preocupa y la gente dice muchos comentarios, a muchos que editan videos a través de las redes sociales y empiezan a decir que es el fin del mundo, empiezan a decir que ya es el cumplimiento de las profecías. Sí, es el cumplimiento de una de estas profecías, porque son varias profecías. Entonces la gente empieza a decir que Israel va a ser destruido, otros dicen que Irak va a ganar, que Israel va a desaparecer. Miren, le voy a decir algo. Israel es el cronómetro, es el centro, es el eje principal. Por tanto, Israel no puede desaparecer, porque Israel, todas las profecías van en alineamiento a lo que acontece en Israel. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender acerca de estos temas, para que no se deje confundir, Entonces es necesario que todo esto acontezca, lo dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6, oirá de rumores de guerras. Dice, pero no os turbéis, porque no angustie, es necesario que todo esto acontezca. Podrán orar todas las naciones, podrán orar todas las iglesias, todos nosotros podremos orar para que Dios tome control de esta guerra, pero le digo, esto tiene que pasar por encima del que interceda, por encima del que ore. Dios lo ha definido así, Dios ha determinado y estas profecías tienen que cumplirse, amados hermanos. Por tanto, no sea necio, hermano, orando por algo que se tiene que cumplir y que tiene que pasar. Más bien gozáis cuando todo esto empieza a acontecer, porque son señales que ya Cristo está cerca. Cristo está cerca, amados hermanos, y estas son de las señales: terremotos, hambre, pestilencia, mortandad, falsos profetas, engañadores. Todas estas son señales. Por eso es: levantad aquí vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ya le hablé un poco de historia, amados hermanos, y hemos visto una serie de guerras que se han ocasionado y las guerras que están vigentes, pero va a haber más guerras y va a haber las últimas 2 guerras final de los tiempos, que ya después se las voy a dar. Así que empezamos dentro de este tema. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24 versículo 1 para poder comprender y entender que estudiar bien la Sagrada Escritura. Al estudiar el libro de Mateo, tenemos que entender que el libro de Mateo está escrito de forma inversa. Cristo empieza a decirle las señales a sus discípulos, a los apóstoles, de una forma inversa, de manera que se va a encontrar que hay versículos que hablan del futuro y hay versículos que hablan del presente, que iba a acontecer antes de que ellos murieran, y otras cosas iban a acontecer después de que ellos murieran. ¿Y qué iba a pasar con ellos? Entonces, a través del estudio de Mateo, comparándolo con Lucas, vamos a estar viendo la realidad y la verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo, escuche bien, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero decirle, amados hermanos, que Jesús está dentro del templo. ¿Cuál templo? El segundo templo. El segundo templo que fue reconstruido, que en el tiempo de Herodes el Grande fue el que terminó de construir el templo y convertirlo en una de las bellezas más impresionantes a nivel mundial. Quiero decirle que este templo era de las maravillas más impresionantes en Jerusalén. Es tanto de que todavía no había sido acabado en su totalidad. Quiero decirle, amados hermanos, que este templo, esta palabra de esta profecía, entonces Jesús sale del templo. Cuando sale del templo, sus edificios sus discípulos le muestran los edificios del templo y dice: maestro, mira,
toda esta maravilla, todo esto impresionante que hay aquí. Jesús le dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose al templo. Entonces quiero decirle que el templo fue destruido, es una profecía que se cumplió, fue cumplida en el año 70, en el año 70 después de Cristo, por Tito, un emperador sirio que entró, sitió la ciudad con su ejército, la invadió y quemaron el templo, lo destruyeron. Entonces hubo una persecución también por parte hubo una persecución, hubo una guerra. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender claro sobre este tema. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo 3, ellos quedan con duda, ellos quedan con interrogantes. Ya le dije que esta profecía se cumplió. Esta profecía se cumplió en el año 70 antes de Cristo por Tito, el cual sitió la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, lo quemó a fuego. Entonces quiero decirle que en el capítulo 3 vemos a los discípulos, dice, en el versículo 3 del capítulo 24, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, le hacen una pregunta y dice, la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero le hacen una pregunta que engloban tres palabras. Primero, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Cuándo va a acontecer esto? Segundo, ¿cuándo será tu venida? Para leer Mateo tenemos que tener claro, al estudiar Mateo, estos 3 puntos fundamentales. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Hablando del templo, de la destrucción del templo. Ahora, segundo, ¿cuándo será la señal de tu venida? Y ahora, tercero, ¿cuándo será el fin del siglo? Cuando nosotros hablamos de siglo, estamos hablando de un siglo que tiene 100 años. Tiene 100 años, entonces está diciendo el fin del siglo. Claro, que también siglo se engloba a nivel mundial, eras, tiempos, en otros términos, también puede referirse al fin del mundo, podría referirse también. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, le responde a los discípulos de esta manera. Mire, el Señor empieza con una serie de palabras inversas. Empieza a hablarle, pero no le da las señales o los acontecimientos que van a pasar en orden. Está de una forma inversa, no están en orden, así que tenemos que tener y entender cuando estamos estudiando el libro de Mateo. Capítulo 24, mire lo que dice. ¿Cuándo será el fin? Dice, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie los engañe. Mira lo que dice, mira que nadie los engañe porque vendrán muchos a mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, amados hermanos, dice que mira que nadie los engañe porque vendrán muchos a mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pues esta profecía no lo vieron los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Esta profecía es el cumplimiento de estos tiempos. En los tiempos de los apóstoles todavía esta profecía no se había cumplido. Es más, los apóstoles murieron sin conocer el cumplimiento de esta profecía, pero tenían conocimiento porque el Señor se lo había dicho. Así que, amados hermanos, después de ahí es que empezaron a levantarse falsos cristos y falsos maestros hasta estos tiempos. Entre más se van levantando más falsos maestros, más falsos profetas y falsos cristos, supuestamente gente que se hace llamar cristos. Cuando la Biblia se refiere a falsos cristos, todo aquello que se opone a lo de Dios. No podemos entender también falsos cristos es todo aquel que se levanta y se opone a lo de Dios. Tiene conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, pero son falsos cristos porque se oponen a la verdad de Dios, se oponen al evangelio para engañar a la gente. Entonces dice la palabra del Señor, dice en versículo 4, Jesús le responde, mira que a nadie los engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo y a muchos engañará.
Quiere decir que mucha gente va a ser engañada. En estos tiempos mucha gente está siendo engañada. Mucha gente está siendo engañada porque usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Entonces, para manejar a la gente a su manera, engañarla, y muchos están siendo engañados. Pero los escogidos jamás serán engañados. Si fuera posible, dice, si fuera posible, a los escogidos no van a ser engañados. Quiere decir que no van a ser engañados los escogidos de Dios. Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que los turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Desde que nosotros tenemos vida, estamos viendo guerras. Hay guerras antes del nacimiento de Jesucristo y después de Cristo. También han habido muchas guerras, 140 guerras. Hay 56 guerras vigentes. Esto ha producido una ola de 300 millones de muertos. Y recientemente hay guerras. Esto es cumplimiento, amados hermanos, de las profecías, los terremotos, las pestes, la mortandad. Todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia lo está aclarando. Dice, no turbéis, en otras palabras, no angustiéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Está viendo? Sí, es necesario que haya guerra, que haya hambre, que haya pestilencia, que haya mortandad. Es necesario todo esto, pero la Biblia está diciendo claramente, esto dice, aún no es el fin. Aún no es el fin, así que tenemos que tener claro esto, amados hermanos. ¿Cuándo será el fin? Eso se lo estaré dando más adelante en esta conferencia. Dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Fíjense. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuáles son las guerras que se están produciendo ahora? Se produjo una guerra mundial. La primera fue la guerra que fueron entre naciones, la primera guerra mundial que participaron todas las naciones europeas, y la segunda guerra mundial que participaron casi todos los países del mundo. Entonces, es la guerra que más catastrófica en toda la historia. Entonces quiero decirles que todas las guerras que se están produciendo ahora, todas estas guerras, son guerras entre naciones, conflictos entre naciones, divisiones, entre reinos, guerras entre reinos. Pero quiero decirles que aún no es el fin, porque la Biblia lo está enseñando. Hubo un peste, vino el COVID-19, mató cantidad de personas, enfermedades que salen diariamente. Todo esto, todas estas pestes, mortandad, todo esto, amados hermanos, es señal del cumplimiento de las profecías que se están cumpliendo, pero aún no es el fin. Son señales que la venida, que el tiempo de nuestra redención está cerca. Por eso tenemos que estar gozosos, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 8. Y todo esto será principio de ¿qué? De dolores. Literalmente, en otro concepto, se refiere a dolores de parto. La mujer se remueve, le dan dolores de parto a veces, pero a veces no va a parir. Son simplemente dolores, está removida. Pero llega el momento en que más se certifica ese dolor y hasta que dé a luz. Entonces, estos principios de dolores son como un embarazo. Una mujer que está embarazada, que entre más va sintiendo dolores, más se va intensificando. Quiere decir que entre más va pasando, las guerras van empeorando hasta llegar a las últimas dos guerras, que es la guerra de la batalla de Armagedón, y la última guerra, que es Satanás, que engañará a Gog y a Magog y irán contra Israel. Es la última guerra. Así que, amados hermanos, tenemos que entender claro sobre este tema. Dice, todo esto será principio de dolores. Más bien hay que estar gozosos, amados hermanos, porque estos son señales de cumplimiento de la profecía de Dios. Pero entiendo, hay muchos a través de estas redes, a través de las redes de Facebook, a través de estas redes, YouTube, a través de los medios, noticias, que tratan de angustiar a la gente, que la gente se sienta confundida, perturbada. Entonces, de acuerdo a los lineamientos y a la luz de las Escrituras, tenemos que ver claro, amado, que estos solo son principios de dolores. Estamos viviendo los principios de dolores, pero aún no es el fin.
como le vengo diciendo. Dice, todos estos, dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán. Dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto no lo van a vivir los gentiles. Esto no lo van a vivir los gentiles. Esta profecía se cumplió, pero también se va a cumplir durante el reinado del anticristo. Aquí está hablando de los israelitas. Así que, amados hermanos, ¿cómo le compruebo que esto pasó? Vamos a leerlo. Vamos a comparar, pues yo le dije, hay que comparar el libro de Mateo con el libro de Lucas. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, dice esto. Entonces os entregarán, mira lo que dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mira lo que dice. Serán aborrecidos por toda la gente. Ni siquiera está diciendo por todo el mundo. Ya está diciendo por toda la gente. Le está hablando el Señor en ese momento a quienes, a los apóstoles, a todos sus discípulos. Les está hablando a todos los seguidores, a todos aquellos que siguieron al Señor, a sus discípulos y a todos los 70 que seguían a Cristo Jesús y que predicaban el Evangelio. Quiero decirle que toda esta gente que se convirtieron en los discípulos de Jesucristo, incluyendo los apóstoles, ellos se les habló acerca de esto, de lo que iba a pasar en sus vidas. Es una profecía que se cumplió, pero que también va a tener algo en el futuro, o sea, en el porvenir, en el tiempo del anticristo también, contra los israelitas. Los gentiles no pasarán por persecución, no pasarán, no los matarán, nada de eso. Eso es, la Biblia es clara, amados hermanos. La Biblia es clara, y si fuera así ya hubiera un poco de cristianos gentiles muertos, la iglesia estuviera perseguida, estuviera lo uno y lo otro. Quienes van a pasar esto son en el tiempo de los 3 años de gran tribulación. En el periodo de la tribulación, y la mitad de este periodo son 3 años y medio de gran tribulación para Israel. Para Israel. Pero en este punto aquí, Jesús le está hablando a los discípulos lo que va a pasar con ellos. Mire lo que dice. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Vámonos al libro de Lucas capítulo 12 para que vea que lo que le estoy diciendo es una realidad. Lucas capítulo 21, versículo 12. Lucas 21, versículo 12. Mire. Vamos a leer el libro de Mateo nuevamente. Dice, entonces os entregarán a tribulación, versículo 9 de Mateo capítulo 24. Os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. De toda la gente, no está hablando de naciones, está hablando de gentes. Está hablando ahí en ese momento. Jesús le está diciendo lo que va a pasar con ellos. Vamos al versículo 12 de Lucas capítulo 21. Mire lo que dice. El versículo 12. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¿A quiénes? A los apóstoles y a todos los seguidores de Jesucristo. Dice, de ese tiempo, pero antes de todas estas cosas os echarán a mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Mire, está hablando, los únicos que vivieron eso fueron los apóstoles. Todos los que siguieron a Jesucristo fueron apresados, fueron encarcelados, fueron aserrados, otros fueron crucificados, fueron muertos. Otros fueron echados, como el apóstol Juan, en una cisterna de aceite. Otra cosa, en una caldera de aceite hirviendo. Fue llevado a la isla de Patmos. El apóstol Pedro fue crucificado acá abajo. Sus hijos, todos murieron. Todos los que seguían a Cristo Jesús en aquel tiempo, en su mayoría, fueron muertos, amados hermanos. Entonces, esto pasó, es un cumplimiento de una profecía que ya pasó. Por eso, como le vengo diciendo, el libro de Mateo está de forma inversa. Hay profecías que se han cumplido, profecías que eran para ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, cuando estaban con el Señor, y profecías que se van a cumplir ahora en el futuro. Entonces, mira lo que dice claramente. Entonces les dijo al versículo 12, pero antes de todas estas cosas, mira lo que dice, antes de todas estas cosas, os echarán mano, o sea, antes de que acontezca todo esto, ustedes van a morir, prácticamente les dijo el Señor. Ustedes serán entregados, encarcelados y morirán. Es lo que el Señor les está diciendo. Entonces, dice, a las cárceles seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre.
Sigue diciendo, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque os daré palabra y sabiduría la cual no podrás resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, mire, por vuestros padres, hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos, dice, algunos de vosotros y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. Allá está hablando de todos aquellos que vivieron. Por eso el Señor les está hablando claramente. Antes de que pase esto que yo les he dicho, antes de la destrucción del templo, antes de mi venida, antes de todo esto, quiero decirles que ustedes van a ser entregados, serán aborrecidos por la gente, van a ser entregados. Y vemos que, amados hermanos, hubo una mortandad terrible de cristianos durante la guerra de las cruzadas. Hubo una mortandad terrible de cristianos. Quiero decirle que en aquel entonces la iglesia ortodoxa hizo la guerra a los cristianos. Los apóstoles todos murieron, fueron entregados, encarcelados, otros aborrecidos, otros murieron, aserrados, otros cortados, otros de diferentes maneras. Esta profecía se cumplió. Y quiero decirle que las iglesias de los gentiles, la iglesia gentil, no va a pasar por eso, amados hermanos. No va a pasar por eso. Los casos en que ha habido muerte de pastores o líderes porque andan en cosas raras. Pero esto no es para los gentiles, esto es en aquel tiempo era para los apóstoles y se cumplió. Ahí lo está clarito, amados hermanos. Lea el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo y haga comparación con el versículo 12 del libro de Lucas capítulo 21. Haga comparación y se dará cuenta que eso pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que también tendrá cumplimiento en el reinado del anticristo, que va a perseguir a los israelitas y le dará muerte a muchos predicadores en ese tiempo, a misioneros, a los 2 testigos, todo eso, amados hermanos. Así que tenemos que tener en cuenta estos acontecimientos. Versículo 10 dice, mas muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, en el libro de Lucas capítulo 13 habla de que los familiares lo van a entregar. Dice, muchos serán entregados por sus familiares, por sus amigos, y eso pasó. Los apóstoles fueron entregados por hermanos, por amigos, por familiares, fueron entregados y fueron apresados, cogidos, muertos, otros murieron de diferentes maneras. Así que, amados hermanos, sigamos con este tema, conociendo la verdad a la luz de la Sagrada Escritura. Si Israel va a ser destruida o no va a ser destruida, si es el fin del mundo o esto es comienzo de una tercera guerra mundial. Dice, versículo 10, mas muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Mire que aquí cambia otra vez. El Señor empieza a hablar una profecía de forma inversa, o sea, no de forma cronológica que va a acontecer sucesivamente, sino de una forma inversa. Le empieza a hablar a los apóstoles de lo que va a pasar con ellos, qué van a hacer la gente con ellos, de lo que va a pasar también en el futuro, de que se van a levantar falsos cristos, que se van a levantar otros. Pero quiero decirle que en el tiempo de los apóstoles no alcanzaron a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, echarán a mano, antes de que acontezca todo esto, echarán a mano a ustedes, los echarán en las cárceles, los matarán, y eso pasó, amados hermanos. Entonces hay que entender claramente que hay 3 fases cuando acontecerán estas cosas: la destrucción del templo, tu venida y el fin del siglo. Hay que entender claramente sobre ese tema, hermanos. Dice la palabra del Señor. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, ya ahora sí, mire, este sí es tiempo ahora del porvenir. En estos tiempos, y en estos tiempos, falsos profetas se levantarán. Y ciertamente hay falsos profetas que se han levantado. Quiere decir que es una profecía que va en cumplimiento. Y entre más pasan los tiempos, más falsos profetas se van levantando. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener claro esto. Dice, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. Mire que aquí ahí sí está hablando ahora. Está hablando en otro tiempo, está hablando en estos tiempos. Está hablando en estos tiempos, mire.
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Leímos el versículo 16, vamos a compararlo. El versículo 10 de Mateo, vamos a compararlo con el versículo 16 de Lucas. Versículo 16 de Lucas. Mas sería entregado aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Entonces, como le venía diciendo, el versículo 17 de Lucas dice, y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compararlo con, vamos a ver el versículo 15 de Mateo. Versículo 15 de Mateo. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que tengan de huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que aquí está hablando de tiempos finales. Ahora, ¿esta profecía se cumplió? Sí, se cumplió, pero tendrá cumplimiento también durante el reinado del anticristo. En la guerra, en la batalla de Armagedón, y también los de Gog y Magog que van a rodear la ciudad. Esto tendrá cumplimiento en tiempos finales. Pero también tuvo cumplimiento en el tiempo, en el 70, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito rodeó la ciudad con los ejércitos, tomaron la ciudad y destruyeron el templo y desolaron la ciudad y destruyeron a Jerusalén. Pero quiero decirle, destruyeron la ciudad, mas no los descendientes. Quiero que entienda esto. Quedaron descendientes israelitas, vivos, porque los israelitas se refugian en el desierto, es lugar de refugio donde Dios los protege y los guarda. Entonces, quiero decirle, amados hermanos, que esta profecía tuvo cumplimiento. Pero, ¿cuándo va a tener cumplimiento nuevamente? Eso va a tener cumplimiento en los tiempos finales. La ciudad va a ser rodeada, va a ser hollada por los gentiles, el anticristo y todo esto, amados hermanos. Entonces va a haber la batalla de Armagedón y luego va a haber otra batalla, que es la final, contra Satanás y los de Gog y Magog. Entonces, amados hermanos, que comprendamos sobre este tema, dice, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio es necesario que sea predicado en todo el mundo entero. Y entonces después de esto viene el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, hablando de la abominación desoladora. Antes de Jesucristo, hubo un emperador que invadió Israel y hizo una imagen dentro del templo y profanó el santuario. Bueno, en tiempos finales el anticristo, cuando habla de la abominación desoladora, es que el anticristo va a hollar la ciudad, va a tomar el templo, va a hacer una imagen, o sea, va a profanar el templo y va a sacrificar cerdos en el altar. Esto se conoce como una abominación desoladora. Así que, amados hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de sus casas. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Sino aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo.
mas por causa de los queridos aquellos días serán acortados. Así que, amados hermanos, aquí no está hablando de arrebatamiento en este pasaje. Aquí está hablando de acontecimientos que van a pasar en Israel. Dice que la mujer que representa a Israel, la mujer vestida de sol, será llevada, se le dará ala del gran águila, será llevada al desierto y allá va a ser sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que son 3 años y medio de gran tribulación. Por eso se dice, los que estén en la azotea no desciendan, el que huya a los montes no regrese, porque será tiempo de gran calamidad, de gran tribulación, de persecución. Así que los israelitas, Israel será protegida en el desierto. Amados hermanos, es un cumplimiento que se dará más adelante, después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, que entran los 7 años de tribulación, y la mitad de este periodo son 3 años y medio de gran tribulación. Aquí en este pasaje no habla de arrebatamiento, aquí habla de huida, o sea que los israelitas van a huir a los montes, van a ir al desierto, porque en ese momento estará el anticristo en toda su fuerza, toda la fuerza del anticristo, haciéndole guerra a los santos. Esto no es para los gentiles, nuevamente le digo, esto no es para los gentiles. Esto va a pasar en Israel, en el tiempo de los 3 años y medio de gran tribulación. Estoy diciendo la palabra del Señor, amados hermanos. Dice, no sea entonces, dice, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no hubieran acostado, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Mire, que ahora este texto ahora está inverso, es una profecía inversa. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está hablando de lo que va a pasar en la gran tribulación, mientras que aquí en este pasaje ya empieza a hablar de otra forma diferente. Miren lo que dice. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces algunos os dijeran, mira aquí está el Cristo, mira allí está, no lo creáis. ¿Está viendo? Que este capítulo de Mateo habla de forma inversa, hacia adelante, atrás, adelante, arriba, abajo. Entonces no está en orden cronológico las señales. Entonces hay que tener en cuenta eso, amados hermanos. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mira está en el desierto, no salgáis, o mira está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, mire. Entonces dice, estrellarán y caerán del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas, las estrellas se caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí está hablando de la venida del Señor, en que todas las tribus se van a levantar para poner juicio a la tierra, para poner juicio. Aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la venida de Cristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles. Aquí sí habla de arrebatamiento, mire, para los que dicen que no va a haber arrebatamiento, porque aquí hay una doctrina, hay ciertos comentaristas que dicen que el arrebatamiento no va a haber, que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Quiero decirle que bíblicamente sí habla de un arrebatamiento. Mire lo que dice, aquí habla de arrebatamiento, mientras que allá habla de venida, de la venida de Cristo a poner juicio a las naciones y a poner juicio total. Entonces, aquí habla del avenimiento, del arrebatamiento, mire. Versículo 39 dice, y enviará a sus ángeles, del capítulo 24 de Mateo, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí sí es arrebatamiento. ¿Está viendo? Es arrebatamiento. Entonces todo esto va a acontecer antes. Quiero decirle que Dios no va a permitir que su iglesia pase por todas estas cosas. Dios no lo va a permitir. Esto es para los israelitas, porque los israelitas están esperando el nacimiento de Jesucristo, del Mesías. Ellos no están esperando el arrebatamiento, ellos no están esperando la venida de Cristo, ellos están esperando es el nacimiento de Jesucristo. Hay que tener claro, amados hermanos, hay que tener claro esto. Entonces dice, de la iglesia, dice, y juntará, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, miren, que aquí está hablando de arrebatamiento. Aquí se está hablando de arrebatamiento. Mientras que los pasajes que le leí anteriormente no. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando de la tribulación. Está hablando de la persecución en Israel. Está hablando de lo que va a acontecer en esos 3 años y medio de gran tribulación. Está hablando de la abominación desoladora, de lo que va a ser el anticristo en el templo. Está hablando de todo esto. Pero fíjense que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Todas estas son señales que el arrebatamiento, la venida de Cristo está cerca, el arrebatamiento del Señor de la iglesia está cerca, nuestra redención está cerca. Vamos a leerlo, dicen. Y vea, una prueba más que habla la Biblia de arrebatamiento. En el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, uno en el molino, una será tomada y la otra dejada. Aquí está hablando de arrebatamiento, amados hermanos. Aquí está hablando de arrebatamiento. Así que todas esas que andan por ahí predicando que no va a haber arrebatamiento, tengan cuidado porque son doctrinas de mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, les estoy haciendo algo global, amados hermanos, de todos los acontecimientos que van a pasar, de ¿cómo tenemos que leer el libro de Mateo? Si nosotros leemos el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas para que vea que dice algo similar, lo mismo, pero con otras palabras. Libro de Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 7. Preguntaron diciendo, maestro, bueno, vamos a leerlo más adelante. En el versículo 7 dice, le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mire que aquí puede leerlo y puede comprender más sobre lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Versículo 10, entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y grandes terremotos y diferentes lugares, hambre y pestilencia habrá, en grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán manos, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. Por poner en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual podrán resistir y contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Entonces, cuando dice de la venida del Hijo del Hombre, entonces dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El arrebatamiento, amados hermanos. Entonces, ¿por qué le di el estudio de todo el libro de Mateo capítulo 24 y Lucas? Porque hablan de lo mismo. Quiero decirle, amados hermanos, que Israel no va a ser destruida. Israel no va a ser destruida. Israel está preservada hasta los tiempos finales. ¿Cómo comprobamos esto? Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 13 al 16. Los últimos 2 versículos que voy a estar leyendo, amados hermanos, que tienen que ver con la batalla de Armagedón y la batalla contra Gog y Magog, que son las últimas batallas finales. Apocalipsis capítulo 15, versículo 13. Apocalipsis capítulo 15, versículo 13 al 16. Mira lo que dice, amados hermanos.
Perdón, amados hermanos. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10. Parece que anoté mal la cita del capítulo. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10. Miren lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y de la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí está hablando de la última batalla final, que es contra Gog y Magog. Satanás va, después que será suelto de estos 1000 años, después de 1000 años será desatado, va a engañar a Gog y a Magog, y a todas las naciones vendrán a rodear el campamento de los santos, es decir, Israel, y vendrá el Señor y pondrá fin. Entonces esta es la última batalla que va a haber, amados hermanos. Fíjese, esta es una de las bases fundamentales, que Israel está preservado hasta los tiempos finales. Es una de las bases. Ya le voy a buscar la otra, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, el capítulo habla acerca de la batalla de Magedón. Dice que rodearán la ciudad y serán reunidos para la gran batalla de Magedón. Fíjense que también aquí vemos claramente que Israel está, amados hermanos, también preservada para ese tiempo. Israel no va a ser destruida. En pocas palabras, lo que les voy a decir: Israel no va a ser destruido, Israel va a permanecer hasta los tiempos finales. Así que no se deje alarmar por lo que dicen por ahí en esas redes, porque todavía faltan. Han habido muchas guerras, pero la guerra final, la última batalla, la batalla de Magedón, el anticristo, el falso profeta y toda la fuerza del anticristo y todos los aliados, en una gran batalla que se llama batalla de Magedón. Y luego otra batalla final, que es la batalla contra Satanás, Gog y Magog, que vienen a reunirse, rodean a la ciudad, el campamento de los santos. Esto va a acontecer a 72 kilómetros de distancia de la ciudad, y de Dios descenderá fuego y los consumirá. Así que, amados hermanos, Israel no va a ser destruido. Pueda, sí, que afecte algo de su infraestructura, en los bombardeos, edificios, sí, pueda que mueran algunos israelitas, pero los descendientes de israelitas van a permanecer, esta descendencia, hasta los tiempos finales, porque Dios tiene una promesa y un plan con Israel. Así que, amados hermanos, todos que han intentado destruir Israel desde los tiempos antiguos no pudieron, y todos que han intentado destruir a Israel después de la venida después de Cristo tampoco pudieron y tampoco podrán hasta los tiempos finales. Ninguno va a poder destruir a Israel. Así que, amados hermanos, ese es el tema de la conferencia que quería trazar. No se alarmen, todo esto tiene que pasar, son acontecimientos que tienen que pasar. Que el Señor me lo bendiga grandemente, y quiero decirle que ahora mismo los israelitas se fueron para el desierto, porque es que el desierto es un lugar de refugio, y también en el tiempo del anticristo también su refugio será irse al desierto. Así que, amados hermanos, en todas las guerras siempre Israel su refugio será el desierto.
porque Dios los va a proteger allá en el desierto. Así que, amados hermanos, puede ser que devasten la ciudad, pues sí, pero los descendientes no. Las personas, los israelitas no, porque serán preservados. Recuerdo, Israel es el cronómetro, es el reloj, es el punto central del cumplimiento de estas profecías. Así que todas las profecías van alineadas a los acontecimientos de Israel. Que el Señor me lo bendiga grandemente y espero que esta enseñanza la haya entendido y que haya sido de gran bendición para su vida y que no se deje, amados hermanos, engañar por lo que comentan a través de estos medios. Bendiciones.